Ok, veamos ahora unas propiedades de la suma y del producto en los enteros, ¿vale? Vamos a comenzar primero. Bueno, esto va a ser de tareita para ustedes. Son propiedades de la suma, ¿vale? Si tenemos tres números enteros A, B y C, podemos afirmar que la suma es asociativa, es decir, A sumado con el resultado de sumar B más C es igual a sumar primero A con B y luego al resultado sumarle C. La segunda propiedad es que la suma es conmutativa, es decir, A más B es lo mismo que B más A. La tercera propiedad nos dice que existe un elemento neutro en los enteros, existe el número 0, que cumple o tiene la propiedad de que al sumarle cualquier otro entero, nos devuelve ese cualquier otro entero, ¿vale? Es decir, A más 0 es igual a A para cualquier A entero. La cuarta nos dice que existen los inversos aditivos. Esto es algo que ya no teníamos en los naturales. No podíamos encontrar un natural que sumado con otro nos diera 0, a menos que ambos fueran el natural 0, ¿vale? En este caso, para el entero A, existe un entero particular P, de tal forma que al sumarlo con A nos devuelve el 0. Y el 0 es exactamente el 0 del que hablamos en el inciso 3, ¿vale? Después va a resultar que este número entero tiene una particularidad, es decir, es único, y vamos a denotarlo como menos A. Pero por el momento vamos a dejarlo como P, ¿vale? Estas cuatro propiedades se les quedan a ustedes de tarea. Recuerden muy bien cómo se definió la suma de dos enteros y con eso intenten probar estas cuatro propiedades, ¿vale? Nosotros vamos a enfocarnos ahorita en las propiedades del producto. Que si se fijan van a ser muy parecidas a las de la suma. La primera propiedad es que el producto es asociativo, es decir, si calculamos el producto de A con el resultado de multiplicar B con C, nos va a dar lo mismo que calcular el producto de A con B y luego operarlo con C. La segunda propiedad es la conmutatividad del producto, es decir, A por B es lo mismo que B por A. El tercer inciso es análogo al tercer inciso de la suma y nos dice que existe un neutro multiplicativo, es decir, existe un elemento en Z que vamos a llamar el 1, de tal forma que al multiplicarlo por cualquier número entero nos devuelve ese mismo entero. Es decir, 1 por A es igual a A para cualquier entero. La cuarta propiedad, esta ya es un poco más latosa, pero es combinar la suma con el producto. Y nos dice que el producto se distribuye sobre la suma. Es decir, si calculamos la suma de B y C y después lo operamos con A, eso nos va a dar lo mismo que calcular la suma del resultado de operar o multiplicar A por B y sumarle el resultado de multiplicar A con C, ¿vale? Vamos a comenzar con la primera. Para hacer esta prueba vamos a suponer que A es la clase de Mn, B es la clase de KL y C es la clase de PQ. ¿Vale? Si en algún momento se me olvida poner clase, recuerden que los números naturales, perdón, los números enteros los definimos como clases de equivalencia, ¿vale? Ok, vamos a calcular ambos por separado y al final vamos a intentar igualarlos, ¿vale? En este sentido, vamos a tomar la primera parte. A por B por C va a ser lo mismo que multiplicar la clase de Mn por el resultado de multiplicar las clases KL por la clase de PQ. ¿Vale? Ok, para esto tenemos que calcular primero este producto. ¿Recuerden cómo definimos el producto? Esto va a ser lo mismo que multiplicar la clase de Mn por la clase resultante de este producto. Dicha clase será
KP más LQ, coma, KQ más LP. Todo esto como clase. Recuerden, para calcular el producto, sumábamos el producto de estos con el producto de los segundos y luego sumábamos los combinados, es decir, el primero por el último más el segundo por el primero, ¿vale? Ahora, hay que calcular este producto. Ahora nuestra primera entrada es esta suma, la segunda entrada es esta, y tenemos que operarla con esta clase, ¿vale? Entonces, según nuestra reglita, esto va a ser M por KP más LQ más N por esta segunda entrada, N por KQ más LP. La segunda entrada sería multiplicar extremos, es decir, multiplicar este por este y sumarle este por este. Déjenme ponerlo abajo y ver si nos acomoda el lado derecho para calcular el otro producto, ¿vale? Entonces, la segunda entrada sería M por KQ más LP más N por KP más LQ. Esta es nuestra segunda entrada. Ok, vamos a ponerlo hasta ahí ese cálculo y vamos a hacer el del otro lado. Voy a cambiar de plumón para hacer el del otro lado. Ok, para hacer el del otro lado tenemos que operar las clases de A y B o los representantes de A y B y el resultado operarlo con el representante de C. Es decir, vamos a multiplicar primero estas dos clases de equivalencia y después multiplicarla por esta, ¿vale? Déjenme escribirlo aquí. Voy a separar esto. Entonces, por otro lado tenemos que A por B es Mn por KL y este multiplicado por PQ. Todo es clase, ¿vale? Ok, vamos a calcular primero este producto. Esto es igual a MK más NL, coma, ML más NK. Va a ser este multiplicado por PQ. Todo en clases, ¿vale? Ok, aquí ya tengo escrito el resultado de multiplicar estas dos clases, ¿vale? Es una clase cuya primera entrada es la suma de estas dos, es decir, MK más NL por P sumado con ML más NK por Q. Es la primera por la primera más la segunda por la segunda. En la segunda entrada vamos a tener la primera entrada multiplicada por la segunda, es decir, MK más NL por Q sumado con la segunda entrada operado con la primera, es decir, ML más NK por P. Ahora, tenemos que comparar estas dos clases, ¿vale? Esta clase con esta clase. Como les decía, a veces se me olvida poner clase, pero todo esto es una clase y todo esto es otra clase, ¿vale? Para eso permítanme no hacer el cálculo, sino ir casando los sumandos de la primera entrada y los de la segunda entrada. ¿A qué me refiero? Si hacemos mentalmente este producto, vamos a tener dos sumandos. El primero es MKP y el segundo es MLQ. Entonces, vamos a buscar MKP en ese otro lado. MKP se obtiene de multiplicar este con este. Aquí tenemos MKP. Luego, MLQ lo vamos a tener aquí, ML por Q.
¿vale? Observen, aquí tenemos una suma, entonces va a ser MKP más MLQ, que es justo lo que vamos a obtener de aquí, MKP más MLQ. Ahora, en el segundo sumando vamos a tener NKQ más NLP. Tenemos aquí NKQ y aquí tenemos NLP. Entonces, la primera entrada de esta clase sí coincide con la primera entrada de esta otra clase. Si se perdieron un poco en la cuenta, regresen de tantito y vuelvan a checarlo, ¿vale? Ahora, la segunda entrada vamos a hacer lo mismo. Aquí tenemos MKQ y aquí vamos a tener MKQ. Luego a esto le vamos a sumar MLP. MLP aparece aquí, MLP. Después, en el segundo sumando tenemos NKP, que aparece aquí, NKP, y NLQ, que aparece acá, NLQ. Entonces, la segunda entrada de esta clase es igual a la segunda entrada de esta clase. Como tenemos que la primera entrada es igual a la primera entrada y la segunda entrada es igual a la segunda entrada, podemos afirmar entonces que A por B por C es igual a A por B por C. Es decir, el producto en los enteros, tal y como lo hemos definido, es asociativo, ¿vale? Ahora vamos a revisar la segunda propiedad. La segunda propiedad es la conmutatividad del producto. Suponiendo de nuevo que A es la clase de Mn y B es la clase de KL, como lo habíamos supuesto desde el principio, tenemos que el producto de A por B es la clase de la pareja ordenada cuya primera entrada es MK más NN. La segunda entrada es ML más NK. Ahora, recuerden que estas operaciones, las que están en las entradas, son operaciones con números naturales. En los números naturales sabemos que se cumple la conmutatividad del producto. Entonces esto es lo mismo que K por M más L por N. Y esto es lo mismo que L por M más K por N. De igual forma, se cumple la conmutatividad de la suma. Entonces, déjenme escribir esta como Kn más Lm. Dijimos Kn más Lm. Ok, ¿qué es esto? Observen muy bien, es una clase de equivalencia, que este es el resultado de multiplicar las clases KL y la clase MN. Calcúlenlo de abajo para arriba. El producto de estas clases es KM más LN, y la segunda entrada es KN más LM. Ok, pero ¿qué es este último renglón? Este último renglón no es otra cosa más que B por A. De esta forma hemos probado que el producto en los enteros, tal y como lo hemos definido, es conmutativo. A por B es igual a B por A. Para el tercer inciso, tenemos que decir quién es ese 1. ¿Quién es ese 1 que nos sirve como neutro aditivo? Si recuerdan, en la primera sesión definimos una función y que iba de naturales en enteros, y la manera en la que se calculaba ahí era I de n nos mandaba a n, 0. Ok, con esta función en mente vamos a tomar al 1, al 1 de los naturales, que es el que sirve como neutro multiplicativo en los naturales con su propio producto, y vamos a verlo como elemento de z, como un entero. Entonces,
el 1 del que estamos hablando aquí, vamos a proponerlo como el 1,0, ¿vale? Entonces, vamos a intentar probar ese 3 con el 1,0. Sea el 1 en z descrito por 1 igual al 1,0. Observen que clase de equivalencia. Observen que al ser el 1 un número entero, no es el mismo 1 que ocupábamos en los naturales. Va a tener mucha relación en este sentido, pero no es exactamente el mismo objeto matemático, ¿vale? Ahora, vamos a tomar uno de estos, vamos a tomar A, y vamos a ver que el producto de 1 con A nos devuelve A. Entonces, 1 por A es la clase del 1, 0 multiplicada por la clase de Mn. Según como definimos nuestro producto, esto va a ser 1 por m más 0 por n, 1 por m más 0 por n, que es 0, no lo voy a poner, más este por este, 1 por n, más 0 por n, más 1 por n, perdón, coma, 1 por n, más 0 por n. No lo voy a poner porque es 0, ¿vale? Ahora recuerden, este 1 sí es el 1 de los naturales. Aquí adentro tenemos puros números naturales, sabemos cómo se operan, cómo se multiplican, y entonces sabemos que esto es igual a m y esto es igual a n. Entonces, esto es igual a la clase de mn. Todos estos son clases, recuérdenlo. Y la clase de mn, pues es precisamente a. Esto es igual a a. De esta forma hemos probado que el 1 de los enteros efectivamente es esta clase, la clase del 1, 0. Y funciona, ya que el a, el elemento a, el entero a, fue un elemento arbitrario. No importa cuáles pongamos aquí, siempre se va a cumplir esta propiedad, ¿vale? Ok, para avanzar un poquito, ya he escrito una parte de las cuentitas. Y es esta parte. El producto de A con la suma de B más C es el producto de estas dos clases. La clase Mn con la clase de la suma de estos dos. Es decir, Mn multiplicada por la clase que tiene por primera entrada AK más P y segunda entrada AL más Q. Eso no es otra cosa más que una clase cuya primera entrada es M por esta suma, más n por esta otra suma, n por esta otra suma. La otra suma es l. La segunda entrada es m por l más q más n por k más p. M por l más q más n por k más p. Haciendo la distributividad del producto sobre la suma en los naturales, tenemos que la primera entrada es mk más mp más nl más nq. mk más mp más nl por nq. Más nq, perdón. La segunda entrada va a ser ml más mq más nk más np. Por otro lado, la suma de los dos productos, de A por B y A por C, es la suma de estos productos. Aquí vamos a continuar las cuentas. Este primer producto es mk más nl, coma, ml más nk. ml más nk. Ok, ese es solo el producto de estas dos. A eso tenemos que sumarle el producto de estas otras dos. Entonces, el segundo producto va a ser más mp más nq, coma, mq más
NP. Ahora, para terminar con nuestra prueba, tendríamos que probar que esta clase o estas dos parejas, esta pareja ordenada es igual al resultado de sumar estas dos. El resultado de sumar estas dos, pues va a ser MK más NL, más las de acá, MP más NQ, MP más NQ, coma, segunda entrada más segunda entrada, ML más NK más MQ más NP, MQ más NP. Vamos a checar que todos los sumandos aparecen en ambas. Aquí tenemos MK, aquí tenemos MK, aquí tenemos NL, aquí tenemos NL, aquí tenemos MP, MP, NQ, NQ, ML, ML, MQ, MQ, NK, NK, NP, NP. Ok, entonces, ambas parejas ordenadas, ahí está, son iguales. ¿Qué significa esto? Pues que el producto de A con la suma de B y C es igual a la suma de A por B más A por C. Es decir, el producto se distribuye sobre la suma. Vamos a dejarlo aquí. Les recuerdo su tareita, las propiedades de la suma. Que tengan buen fin de semana. Recuerden, cualquier duda pueden escribirla en el tablón de la clase o escribirla en los comentarios o mandarme correo. Hasta luego.